Hola a todos, bienvenidos a The Graffitis, vuelve el video resumen con las noticias más importantes del graffiti. Esta semana te hablaré del mega roller de los NBC en Ciudad de México y del caos que se desató en el metro de Praga. Pasamos también por Querétaro, donde han empezado a borrar grafitis feministas, y por Yakima, donde han creado contenedores de basura resistentes al graffiti, pero decorados con arte local. En Madrid llega la expo sobre la historia del graffiti en Alcorcón, y en Nueva York se presenta Above Ground, una muestra brutal sobre el legado de Martin Wong. También comentaré una exposición curiosísima en la Tate Modern Gallery, con graffiti en pupitres escolares, y la expo de Asia A Trouble in Little China, que explora cómo el graffiti puede expandirse más allá del muro sin perder su esencia. Pasaremos por la exhibición de la Crew S.A. y el homenaje al mítico ateo. Recordaré con respeto el triste fallecimiento de Aise de Chile y cerraré con lo mejor de la semana y un adelanto de mi próximo viaje. Y como siempre, antes de comenzar os recuerdo que me ayudáis mucho si os podéis suscribir al canal, que es completamente gratuito, tan sencillo como darle al botoncito de aquí abajo. Igualmente un comentario o un buen like nos ayuda a que el vídeo tenga aún más difusión. Y al final del vídeo, como os comentaba, os contaré un poquito sobre mi próximo viaje, cuántos días y dónde estaré. Ahora sí, comenzamos Lunes de Graffiti. La primera noticia de la semana nos lleva hasta México, en concreto hasta su capital, hasta Ciudad de México, donde he tenido la suerte de recibir mucha información sobre la última gran pintada de la Crew NBC. En una de las autopistas principales de Ciudad de México se acaba de marcar un hito en el graffiti legal en México. Un mega roller de 210 metros de largo por 9 de alto, una de las más grandes hasta la fecha. Fueron necesarias más de 15 cubetas de pintura y 3 noches de trabajo para que 14 integrantes del Crew NBC lo llevaran a cabo entre el 6 y el 8 de abril en el circuito exterior mexiquense, a la altura de Cuautitlán Izcalli. Con 19 años de historia, el Night Bombers Crew NBC sigue firme en su estilo característico. Letras gigantes en avenidas principales, siempre de forma ilegal y sin miedo. A lo largo de este camino, también han perdido a 2 hermanos de la Crew, Scar NBC y Grados NBC, que hoy siguen presentes en cada muro. NBC fue uno de los colectivos que organizó en 2009 la primera pinta masiva ilegal a plena luz del día, donde más de 600 escritores de todos los estados del país se dieron cita. Aquella jornada terminó con 54 detenidos, helicópteros y camiones de granaderos. Todo comenzó con un simple anuncio en Fotolog y terminó haciendo historia. Casi 2 décadas después, NBC sigue dejando claro que el graffiti no se borra, se multiplica. Así que, como veis, hablamos de una pieza espectacular, más de 200 metros, y además ha estado muy bien documentada a nivel tanto de vídeo como de imágenes. Desde aquí, agradecer a Adicto, que ha sido el que me ha puesto en situación y me ha proporcionado estas imágenes, y además he podido corroborar con él gran parte de la información sobre la Crew. Así que estamos ante un hito en el graffiti en México y os lo quería traer como la noticia más destacada de la semana. Vamos ahora con la segunda gran noticia de la semana, que podía haber sido la primera perfectamente. Entonces nos vamos a República Checa, en concreto a su capital, a Praga, para hablaros de lo que he denominado caos en el metro de Praga, que también podría llamarse misión de escritores de graffiti en su metro. El sábado 5 de abril a las 7 de la mañana, un grupo de escritores de graffiti enmascarados desataron el caos en la línea B del metro de Praga. Durante 2 horas lograron paralizar el servicio y tomar el control de un tren en pleno trayecto. Cuando el tren llegó a la estación, los grafiteros utilizaron las palancas de emergencia para bloquear las puertas de 3 vagones, dejando atrapados a algunos pasajeros en su interior. En menos de 2 minutos, los miembros del grupo cubrieron las paredes del tren con graffiti, dejando su marca sin que nadie pudiera hacer nada. La rapidez y la coordinación con la que actuaron sorprendieron a todos. A pesar de que los agentes desplegaron una operación de búsqueda intensiva, no consiguieron localizar ni detener a ninguno de los sospechosos. La interrupción del servicio obligó a suspender el metro mientras la policía realizaba la investigación. Sin embargo, los escritores de graffiti escaparon por el túnel del metro, logrando evadir la captura.
Además, los vídeos grabados por pasajeros confirmaron que las puertas del vagón fueron aseguradas usando los mecanismos de emergencia, lo que les permitió tener tiempo suficiente para realizar su intervención sin ser interrumpidos. Las autoridades han estimado que los daños causados al tren ascienden a aproximadamente 60 metros de superficie, con una valoración total que supera las 100.000 coronas, alrededor de 4.000 euros. La policía ha confirmado que todos los implicados en este acto están siendo investigados por daños materiales, un delito que podría llevar a los culpables a enfrentarse a una condena de hasta 1 año de prisión. Y tras conocer esta noticia de impacto en República Checa, en Praga, volvemos hasta México, en concreto hasta Querétaro, donde voy a hablar de unas pintadas, de unos grafitis que aparecieron con clara ascendencia feminista en el teatro de la universidad y se ha decidido borrarlos. Así que os cuento todos los detalles de este borrado previsto y cómo surgieron estas pintadas. La Universidad Autónoma de Querétaro, la UAQ, ha confirmado que como parte de la restauración integral del Teatro Esperanza Cabrera y el patio barroco, se eliminarán las pintadas feministas presentes en los muros del teatro. Esta decisión fue anunciada por la rectora Silvia Amaya, quien explicó que estas intervenciones no están relacionadas con los acuerdos del paro estudiantil de 2022, que incluían ciertas condiciones de preservación. La rectora sostuvo que al ser ahora propietarios del edificio, la universidad buscará gestionar recursos para restaurar el inmueble con la aprobación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, destacando su valor como edificio histórico. Las pintas, que incluyen frases y símbolos feministas, fueron realizadas por colectivos locales como parte de las protestas por la violencia de género, especialmente durante las marchas del 8 de marzo en 2023 y 2024. Esta noticia igualmente la seguiré durante los próximos meses porque sabemos que muchas veces las autoridades o las instituciones dan voz a este tipo de actuaciones, pero finalmente no se hacen. Así que igualmente si alguien es de allí de Querétaro y tiene más información, me la puede dejar aquí abajo en comentarios o enviarme un mensaje privado con más información. La siguiente noticia que os traigo es un poco curiosa y va hilada a una que os traje la semana pasada. Hablamos en el anterior lunes de graffiti de unos contenedores especiales para almacenar spray de graffiti que estaban sobre todo en Alemania. Sí que os doy una pequeña actualización sobre esto porque me ha escrito un seguidor contándome que él vive en Colonia y que seguramente en próximas semanas nos pueda ofrecer más información, imágenes e incluso algún vídeo sobre estos contenedores, así que cuando lo tenga os lo traeré a este lunes de graffiti, pero en este caso relacionado con estos contenedores no son para guardar graffiti, sino que se han diseñado especialmente para protegerlos del graffiti. Y para esto nos tenemos que ir hasta Washington, Estados Unidos, para hablar de estos contenedores especiales. La ciudad de Yakima, en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, ha lanzado un proyecto único que convierte los contenedores de basura en obras de arte público. La inauguración de estos cubos de basura resistentes al graffiti marca el comienzo de la iniciativa Mantengamos Yakima Hermosa, que busca resaltar la belleza natural del Valle de Yakima a través del arte local. Los organizadores planean expandir la iniciativa a lo largo de otras calles y están invitando a artistas locales a presentar diseños para futuros proyectos de arte público. Los artistas seleccionados recibirán una beca de $250. He estado profundizando en esta noticia y sin embargo no he sido capaz de encontrar cómo son resistentes al graffiti, que ya sabemos que hemos hablado alguna vez que puede ser con una pintura, con alguna capa especial o que el propio material repela el graffiti. Esto no venía indicado o quizás simplemente que tienen algo que los protege y luego se pueden borrar más fácilmente. Como siempre sucede en estos casos, esta noticia pues supone que para los escritores de graffiti sea un gran reto pintar allí, así que seguramente en próximas semanas tengamos nuevas noticias de Yakima y de estos contenedores de graffiti que dicen que son resistentes al graffiti. Dejamos lo que son las noticias y vamos ahora con la agenda de exposiciones, que además viene muy cargada esta semana. Habitualmente suelo decir lo mismo porque traigo varias, pero esta semana traigo más de las habituales y además es un recorrido global. La primera de ellas nos lleva hasta Madrid, en concreto hasta la localidad de Alcorcón.
El Ayuntamiento de Alcorcón ha presentado la exposición Historia del Grafiti en Alcorcón, que se podrá visitar desde el 14 de abril hasta el 18 de mayo en la Sala El Paso del Centro Municipal de las Artes Buero Vallejo. Comisariada por Z, la muestra reunirá a destacados artistas urbanos y escritores de grafiti, quienes mostrarán sus creaciones en diferentes soportes como lienzos y fotografías. La exposición se presenta como un recorrido por los recuerdos y vivencias de los artistas y escritores de grafiti, reflejando el contexto histórico y las influencias que han marcado su evolución. La inauguración tuvo lugar el pasado 11 de abril. Además, con esta exposición se busca mostrar cómo ha cambiado la percepción del grafiti en las últimas décadas y su papel en el rediseño del entorno urbano. Para los que no lo conozcáis, no seáis de España o no conozcáis bien la escena de Madrid, Alcorcón es una de las referencias cuando hablamos de la primera escena madrileña en el grafiti. Así que esta exposición, comisariada por Z, que es otro escritor de referencia, uno de los mitos del grafiti en España, pues seguro es muy interesante. He encontrado algunas imágenes, algunos vídeos, y si tengo la oportunidad en próximas semanas o alguno de vosotros la visita, pues estaría encantado de que me enviaras algunas imágenes o algunos vídeos o alguna referencia sobre esta historia del graffiti de Alcorcón. Para la siguiente exposición nos vamos a ir hasta Nueva York para hablar de Above Ground, que ya os conté un poquito sobre esta exposición, pero ahora tengo muchos más detalles y además sobre, digamos, la persona que coleccionó todas estas obras, que fue Martin Wong, y fue una persona clave en el paso del graffiti inicial de las calles. Empezó a adquirir obras, incluso a contratar a algunos de los escritores más importantes de la época, como Lee, y gracias a eso el graffiti pasó a las galerías y muchos de estos escritores empezaron a poder ganarse la vida. Así que os cuento muchos más detalles sobre su exposición en Nueva York. Martin Wong, quien se introdujo en el mundo del graffiti en los años 80, se convirtió en una figura clave para el desarrollo de este movimiento artístico en Nueva York. A través de su trabajo en Pebble Paint, una tienda de arte en Canal Street, se ganó la confianza de los escritores de graffiti, a quienes apoyaba con materiales a precios bajos o incluso gratuitos. Gracias a esta relación cercana, Wong adquirió obras de artistas como Lee Quiñones, Dave y Sharp, y se convirtió en un mecenas importante del arte urbano y del graffiti, contribuyendo al paso del graffiti del tren a las galerías de arte. Su colección, que hoy suma más de 300 obras, fue donada al Museo de la Ciudad de Nueva York en 1994. Esta colección se presenta en la exposición Above Ground, que profundiza en la transición del graffiti hacia las galerías, mostrando su evolución desde los años 70 hasta los 80. La muestra destaca piezas de renombrados artistas como Futura, Hayes y Ramel C, pero también presenta escritores menos conocidos como A1, Delta 2 y Cool Core. Wong, que falleció en 1999, dejó un legado que perdura a través de su colección. Hoy, instituciones como el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles y el MFA de Boston exhiben sus piezas, reafirmando su visión de un arte que originalmente fue marginal, pero que gracias a su trabajo ha logrado ganar reconocimiento en el ámbito artístico. Así que más allá de hablaros de la exposición, que es muy interesante, como habéis visto en las imágenes, quería poner un poco en valor la figura de Martin Wong como alguien que apostó por los escritores de graffiti y aportó el valor suficiente para poder llevarlo a las galerías de arte. Así que, conocido un poquito más Martin Wong, seguimos con la agenda de exposiciones. La siguiente es muy curiosa y se ha anunciado para próximas fechas. Todavía se supone que va a ser para el otoño, todavía no está cerrada, pero es un tema que no hemos tratado en el canal. Yo creo que todavía no se ha hablado de esto y voy a profundizar en próximas fechas, ya lo adelanto, que es el graffiti que se hace, o se hacía sobre todo en pupitres escolares. En este caso, sobre todo en sitios donde había estos pupitres de madera, y la gente pues escribía sus nombres o escribía frases o escribía cosas sobre los profesores o sobre las asignaturas. Y era un poco el inicio real del graffiti. Decíamos que cuando comenzó este graffiti, que era como inscribir, con esta palabra italiana del propio graffiti, pues estas inscripciones se hacían con los medios que estuvieran a su disposición. Y uno de ellos pues era el hecho de poder hacerlo sobre la madera, utilizando tiza, utilizando diferentes materiales. Así que evidentemente los niños estuvieron pintando graffiti
sin saber lo que era graffiti de firma en este caso, sobre madera, y se va a hacer una exposición dedicada, como decía, en la Tate Modern Gallery. La Tate Modern ha anunciado una nueva y controvertida exposición de grafitis en pupitres escolares, titulada Boom Funny Boom Boom. La pieza central de la muestra será, sin duda, la obra que le da nombre, grabada en 1979. Esta pieza, realizada durante una clase de francés en la escuela secundaria St. Peter's de Stoke, se ha convertido en uno de los grafitis más famosos de todos los tiempos. Pero la exposición va más allá de esta obra icónica. Incluirá piezas como Willy Up Your Face o una obra de 1996 que podría considerarse una de las últimas grandes creaciones antes de la desaparición de los pupitres de madera en las aulas. Así que por ahora solo tenemos el anuncio de que la Tate Modern lo va a llevar. Hace no mucho trajo una exposición en la cual hablaba del grafiti que se hacía en los baños públicos y ahora pues se atreven con esta de pupitres escolares. Cuando tenga más información os la traeré al canal. Y para la última exposición que os traigo esta semana, volvemos hasta Madrid, en concreto hasta un espacio que ya os he hablado alguna vez de él, que es el Nuevo Montacargas, y es sobre una exposición de una escritora de graffiti muy respetada en España, que es Asia, que si no la conocéis, os dejo como siempre aquí abajo su Instagram para que la sigáis. Podéis ver un poco las piezas que hace y luego también cómo trabaja en este paso hacia las galerías. Así que se ha inaugurado una exposición esta misma semana y os traigo todos los detalles. La exposición de Asia a Travel in Little China se puede visitar hasta el 27 de abril en el Nuevo Montacargas. Se inauguró el pasado jueves 10 de abril con música de Cindy Rocks y enorme éxito. La expo muestra la transición de la escritora de graffiti Asia, de pintar en las calles a llevar su arte a nuevos soportes creados en su casa. La muestra explora cómo el graffiti se transforma y adapta a superficies como alfombras, vinilos y objetos intervenidos, sin perder su esencia y vínculo con la cultura de la calle. Aquí el graffiti no desaparece, se transforma, se reinterpreta y se adapta a nuevas superficies, manteniendo su identidad y su vínculo con la calle. Dejamos de un lado las exposiciones y os voy a hablar de un evento que se produjo el pasado fin de semana y que además va enlazado con algo que os he contado en el canal en formato short, en formato reducido esta semana, que era un poco sobre Ateo, un escritor de graffiti mexicano fallecido desafortunadamente hace 6 años, y con motivo de su fallecimiento y como homenaje, su crew, una de sus crew, la SA, ha hecho una exhibición de graffiti con muchísimos escritores y tengo la suerte de tener muchas imágenes e información para contaros. Esto es gracias a Svek One, que me está ayudando mucho a conseguir toda esta información. Así que desde aquí agradecido a él y os cuento todos los detalles sobre este homenaje a Teo y la exhibición de graffiti de la Crew SA. El evento fue organizado principalmente por Nesia, actual integrante activa del SA y la última en seguir representando el nombre en las calles. Fue Ateo quien la integró al crew en su momento y desde su fallecimiento ella ha llevado sobre los hombros la misión de mantenerlo vivo, no solo el nombre del SA, sino también ese espíritu que unía a todos los que alguna vez pintaron con él. Gracias a su empuje, se reunieron exponentes de toda la escena del graffiti del oriente de la ciudad. El homenaje fue tan ecléctico como su círculo de amistades. Durante todo el día hubo música, dedicatorias y canciones con su nombre, recuerdos que volaban en el aire entre risas y nostalgia. Uno de los momentos más emotivos fue cuando diferentes crews hicieron piezas inspiradas en una misma foto, una imagen donde Ateo aparece dentro de las vías del metro, en plena acción. Esa imagen fue reinterpretada por varios. El DC Crew la pintó en estilo realista, otro artista la transformó en estilo cómic, y alguien, sin firmar con su tag, replicó una bomba de Ateo, incluyendo solo los nombres de los crews a los que él perteneció. Y para terminar este recorrido semanal, os tengo que traer una triste noticia y es el fallecimiento de otro escritor de graffiti. En concreto nos vamos a ir hasta Chile para hablar de la triste pérdida de Aise. Nos ha dejado Aise, uno de los nombres más potentes del thrash graph y del estilo ignorante en Chile. Se fue la semana pasada, con solo 24 años. Comenzó a pintar a los 12, cuando se juntaba con sus amigos en la esquina, muy cerca de su casa, a rayar las micros. Desde entonces, el graffiti fue su norte, su desorden, su lenguaje,
su forma de explotar ideas en los muros. El black metal y su conexión con el entorno lo inspiraban. Veía formas en rejas y arquitectura que luego se volvía parte de sus letras. Sus piezas no eran solo firmas, eran símbolos, ornamentos, cultura, religión y riesgo. Cada trazo hablaba de lo que era, lo que le gustaba, lo que admiraba. Nadie escribía como él. En Europa lo aplaudían, en Chile lo lloran. En el mundo del ignorant, su trazo no pasó desapercibido. Se fue joven, pero dejó un grito estampado en cada muro. Aise, por siempre, Audax. Descansa en paz. Este ha sido mi humilde homenaje a Aise. He intentado hacer algo sencillo, pero respetando todo su legado. Esto lo he conseguido gracias a 2 personas que me han ayudado. No sé si ellas querrán salir en el canal, pero desde aquí les doy mi agradecimiento, porque sin sus imágenes, sin sus vídeos y sobre todo sin su detalle y el respeto hacia el legado y el tributo que han hecho hacia Aise, no lo hubiéramos podido conseguir. Así que desde aquí mi pésame a la familia, familiares, amigos, pareja, y descanse en paz, Aise. Hasta aquí este resumen semanal de noticias de graffiti, pero antes de terminar, como os decía en la introducción, os voy a contar un poquito sobre lo que va a suceder en próximas fechas. Me marcho de viaje por Europa, me voy a ir unos 10 días y esta vez sí que os voy a decir, a los que habéis llegado hasta este punto del vídeo, dónde voy a marchar. Y de esa manera, si alguno me quiere enviar información o me quiere ayudar con este viaje, pues me puede enviar tanto por redes sociales como por aquí en YouTube o dejándome un comentario o por correo la información. Me voy a ir 10 días a Croacia, en concreto voy a viajar desde el norte hasta el sur, desde Zagreb hasta Dubrovnik, y estaré explorando un poquito pues la escena del graffiti, tanto de las principales ciudades como son Zagreb y Split, como lo que también vea pues en pequeñas localidades o sitios donde pueda ser interesante. Seguramente la semana que viene no habrá lunes de graffiti porque me pillará en pleno viaje, pero seguro que iré subiendo contenido tanto a redes sociales como aquí a YouTube, a la comunidad, como pequeños vídeos donde podéis seguir un poquito cómo va este viaje y cómo os voy a contar cómo se desarrolla este graffiti en Croacia. Si alguien ha estado, como os digo, me lo podéis dejar aquí abajo en comentarios. Ahora sí, llegamos al final. Como siempre, si no os queréis perder los próximos vídeos, pues suscribiros al canal, que sabéis que es gratuito. Igualmente, en comentarios me podéis dejar aquí abajo qué os ha parecido este lunes de graffiti, las noticias más importantes, si conocíais a algunos de los escritores que tristemente nos han dejado, y algunos de los eventos que hemos contado, pues si tenéis más información, igualmente se agradece que me la dejéis ahí abajo. Así que paséis una buena y bonita semana. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.